Ahí ya estoy empezando a grabar. Vamos a seguir con lo que habíamos dejado, ¿les parece? Que habíamos dejado nosotros el lunes. Hablamos de muchísimas cosas el lunes realmente. Era darles un poco la bienvenida a ustedes, era que entiendan un poco cómo funciona la plataforma, cómo es este tema de registro de asistencia, también los trabajos prácticos, las notas. Entonces hicimos toda una introducción primero, pues me parece que eso es muy importante teniendo en cuenta que mi cátedra es la primera, que les inicia prácticamente a ustedes en la carrera de historia, ¿verdad? Tiene conmigo primeramente. Entonces, ya teniendo en claro todo eso, vamos a la segunda parte, que era un inicio en realidad de desarrollo de lo que es historia antigua de Grecia y Roma. Y para que yo pueda dar mi unidad 1, yo necesitaba saber más o menos en qué estadio están. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ya conocen el término de historia, si saben cuáles son sus ciencias auxiliares, si saben cuáles son las edades o la periodización de lo que es historia, por qué no prehistoria, porque también vamos a trabajar mucho, sobre todo en las primeras unidades, en historia antigua de Grecia y Roma, con prehistoria, se trabaja con prehistoria. Y en arqueología, por supuesto, ¿verdad? Entonces, haciendo esa salvedad, vamos rapidito, a hacer un repaso de qué era historia. ¿Quién me puede decir con sus palabras? Es la ciencia que se encarga de recopilar y analizar hechos relevantes del Sí. pasado. Uh-huh. Y que estudia sus causas y también sus consecuencias, ¿verdad? Para eso estudiamos nosotros la historia. Bien. ¿Qué más? Vamos directamente a las ciencias auxiliares. ¿Cuáles eran las ciencias auxiliares? Nómbrenme una o dos nada más. Y seguimos. Antropología, Antropología, sociología, Excelente. arqueología. Excelente. cronología, Cronología, por supuesto. ar- arqueología. Paleontología. Sí, Geografía, perdón. también, porque todo esto en realidad, todo esto que estamos mencionando son ciencias que estamos usando y que vamos a usar, ¿verdad? Hablamos de la prehistoria, hablamos de estos periodos, de la historia antigua, la Edad Media. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? ¿Cuál es la que vamos a estudiar? Vamos a estudiar la historia antigua, específicamente de Grecia y Roma, porque cuando decimos historia antigua, por supuesto entran las otras también civilizaciones, ¿verdad? Pero nosotros nos concentramos en, como el título de la cátedra dice, Grecia y Roma, nada más. Bien. Después les había mostrado yo un planiferio, me van a decir, profe, pero nosotros ya sabemos lo que es un planiferio. Sí, yo sé que ustedes saben que es un planiferio, pero necesito hacer esta introducción, ¿verdad? Bien, también dijimos que había palabras claves que vamos a ir aprendiendo ya con cada unidad. Entonces, cuando yo les hable, por poner un ejemplo de Mesopotamia, ya sabemos que estamos hablando de lo que hoy en día es, ¿qué cosa? Estambul, bro, Cercano Turquía, bro. Oriente. Eh, Irak y Kuwait. Irak, Mesopotamia, ¿verdad? Ahí está, bro. Irak. Sí, cuando hablamos de Persia, esto de hecho que lo voy a compartir con ustedes, o sea, esto no es algo que es mío y que yo me voy a quedar para mí, no, esto se comparte con los estudiantes. Una vez que terminemos nosotros la clase, que terminemos, digamos, la unidad 1, yo sí o sí alzo el PowerPoint, yo con eso no tengo problema, es más, si ustedes pueden apropiarse de esto, está bien, porque eso es lo que me interesa que aprendan bien estas primeras unidades que son fundamentales, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que nuestra primera parte de lo que es historia antigua, nosotros vamos a desarrollar solamente Grecia. Vamos a concentrarnos con 6 unidades en Grecia y después de la segunda parcial nos vamos a preocupar por Roma. Entonces, cuando hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de Irak. Yo ya les puse más o menos de qué lugares estamos hablando específicamente, ¿verdad? Persia, Irán, Fenicia, porque son civilizaciones que en muchos textos antiguos lo van a encontrar constantemente. Mesopotamia, Fenicia, Palestina, Persia, que el imperio persa era en su momento bastante deslumbrante, ¿verdad? Entonces, Persia, cuando hablamos de Persia, hablamos de Irán, cuando hablamos de Fenicia, hablamos de Siria, Líbano e Israel, y así sucesivamente. De Egipto sabemos bien dónde queda Egipto, sabemos cuál es su capital, que es el Cairo, sabemos que está en el continente africano, ¿verdad?
Muy bien, hablamos de Fenicia. Fenicia era muy conocida, sobre todo porque por ser una ruta que facilitaba ¿qué cosa? El comercio entre Europa, África y también Asia. Son 3 continentes que se unen a través de ¿qué? A través del mar Mediterráneo, a través de las distintas costas, señores. Entonces, eso es súper importante poder entenderlo, ¿verdad? ¿Dónde nosotros nos vamos a concentrar ahora? Aquí donde te dice mar Egeo, porque todo lo que es la primera partecita de Grecia, eso es lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Alguien escribió algo? Sí, Daisy, te escucho. Profe, yo no veo tu power. Gracias. Profe, no está compartiendo pantalla. No, profe. No compartí. Qué vergüenza. Disculpen. Gracias por avisarme, ¿eh? No, dale. Ahí se ve, ¿o no? Sí, profe, ya se ve. Ahí sí, magnífico. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, aunque voy a conocer todo mi PowerPoint, Daisy, ¿verdad? Pero gracias. ¿Verdad? Gracias, profe, sí. Y sí, leo yo. Bien, entonces, tenemos también Palestina, que está aquí. Entonces yo le voy poniendo, miren, hablamos ya de Egipto, hablamos de Palestina, hablamos de Mesopotamia. Muy bien, aquí. Esto ya no es un dato menor, ¿verdad? Bien, después hablamos del Imperio Persa, pero esto más bien por las relaciones que van a tener con lo que son los griegos, o lo que nosotros denominamos los griegos, porque sabemos que ellos se autodenominaban helenos, por poner un ejemplo, ¿verdad? No solamente helenos, también tenían otros nombres, pero bueno, helenos. Después tenemos Lejano Oriente, que es China y que es India. Y aquí hablamos ya específicamente de lo que hoy nosotros llamamos como Grecia. Les puse unos mapas, porque este es un mapa bastante bien hecho, actual, digamos, de Grecia. Y después tenemos los mapas que son como estos, que les explica a ustedes cuáles son los territorios en Grecia. Por ejemplo, el territorio, la zona de Piro, la zona del Peloponeso, la zona del Ática, donde estaba Atenas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, por eso les pongo 2 mapas. Eso también quiero que se entienda del por qué, porque soy tan repitente con esto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros o cuando desarrollamos la clase y decimos digamos, en la zona de Tracia o en la zona de Macedonia, porque Macedonia va a ser en nuestra unidad 5 por sobre todo muy interesante, entonces ya vamos a saber dónde está ubicada y también tener en cuenta y decirles que en mi examen, por supuesto que sale mapas, ¿verdad? Sí o sí sale mapas, sí o sí hay lugares que ustedes me tienen que definir dónde está. O sea, yo pido ubicación, pero si ustedes me ponen una rayita o me ponen un puntito o me ponen, es inválido. O sea, me ponen el nombre donde corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, podemos aquí trabajar un ratito. Podemos mostrarle la zona de Piro, la zona de Tesalia, Imperio Persa, que ya sabemos que está aquí, ¿verdad? La isla de Rodas. Esta isla que está aquí, Creta, ella les pone los dos ciudades, Knossos y Festos dice, pero Faisto también se dice, ¿verdad? Después tenemos las islas Cícladas, la isla Eubea, ¿verdad? Y también tenemos por aquí lo que es Beocia, lo que es Micenas, Tirinto, no la veo yo a Tirinto, pero Tirinto está por aquí, un poquito debajo de Micenas está Tirinto. ¿Por qué? Porque son ciudades que han mantenido su arqueología con el tiempo, entonces son ciudades con yacimientos arqueológicos. De hecho, que Grecia está completamente llena de yacimientos arqueológicos, ¿verdad? Entonces es mostrarle un poco esto y conocer. Ahora, mi pregunta es, ¿ya lo conocían o no? ¿Escucharon alguna vez? No tan estudiado. No completamente, pero... ¿Algo? Sí, muchos lugares sí. Sí. Algo, profe, con la película 300, o sea, con el tema de los espartanos y todo. Ah, claro. Y los claro, atenienses. Válido.
Ujú. Las regiones más importantes, o sea, Iliria, Macedonia, Tracia, Epiro, Peloponeso, Que sí, son los pero grandes. el resto no. O sea, si ya les Y muestra así con la isla de palabras. Creta también. Sí, si ya les muestra así, eso es lo que quiero que vean bien, así en negrita, ¿verdad? Con mayúscula, es porque es importante, o sea, eso tienen que acordarse, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, las regiones son estas: Tracia, Macedonia, Iliria, Tesalia, Etolia, tenés Peloponeso. Peloponeso fue fundamental por la parte de Esparta justamente, ¿verdad? Imperio Persa, Jonia. ¿Qué pasó con Jonia? ¿Quién me puede decir quiénes salieron de Jonia? Por ejemplo, Profe, señor, ¿no tiene algo que ver con filosofía? por supuesto, pero más, vale, Mileto, bien, bien. Los, Los filósofos salían de Jonia, de la todas escuela de esas Mileto. que vimos, eran de ahí, claro, ¿verdad? Mileto. ¿Perdón? Tales de Mileto. los Tales de prehistóricos, Mileto. profe. Sí, Está bien. excelente, sí, ¿verdad? Obviamente, o sea, ustedes no me van a decir, no vamos a estudiar todo, y no vamos a estudiar todo, pero por lo menos ya vamos a saber qué salieron de ahí. Y ustedes saben muy bien, cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de ideas, ¿verdad? De cosas con lo que es historia, sí o sí tiene que ver su ambiente. Lo habíamos dado en arqueología el lunes y lo vamos a ver siempre, ¿verdad? El ambiente siempre influye en el ser humano. Bien, a ver, dejar de presentar. Ahí ven otra vez, ¿verdad? Sí, Sí, profe. sí, profe. Genial, genial. Bueno, entonces seguimos, hacemos esta pequeña introducción porque es importante hacer el seguimiento. Ustedes están prácticamente llegando o tuvieron unos cuantos días, ¿verdad? Pero dieron muchas cosas muy en común con historia antigua en su cursillo, ¿verdad? Aunque creo que historia es más historia del Paraguay, o sea que no se va a centrar en lo que es historia antigua, sino que se centra en lo que es historia del Paraguay. Historia del Paraguay tiene un poco de Filosofía. arqueología. Filosofía, sí. Profe, Sí, disculpame que te interrumpa. decime. Te que vos tomás asistencia. Hola, profe. Mauro está conmigo. Recién llegó a su trabajo. No tengo datos, profe, por eso me conecto con Has. A ver un poco tu cara. Espera que le voy a poner ahí. Dale. Ah, Hola. Ahí. Bueno. Ya sale ya. Excelente. Ahí. Genial. ¿Sabes por qué? Porque yo, no, es que yo quiero, justamente eso quiero, voy a explicar un ratito. Eso es importante. Muchas gracias, ¿verdad? Les voy a explicar. Yo no les tomo asistencia, o sea, yo no voy a decir Daisy Lorena Cardoso está presente, Pedro Galeano está presente, o tampoco les voy a pedir a ustedes, bueno, ahora pónganme en el mensajito, o sea, si no les pedí, ya es por algo, pero no les expliqué todavía, entonces eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo? No, es justamente para, ¿cómo se dice? Respaldarte a vos nomás, profe. No, ¿sabes cómo es? Yo tengo una aplicación que mientras estoy grabando la clase me está tomando la lista y el tiempo de asistencia que ustedes tienen conmigo, ¿sí? Entonces, me va a mostrar que Daisy se unió de 19:45, porque yo ya de verdad, Daisy, pero ya te conozco, pues entonces por cariño nomás. Entonces, 19:45 hasta las 20:20. Me muestra que Pedro Galeano se unió a 19:50 hasta las 20:15. Me muestra que Juan Vitar se unió a las 20 hasta las 20:15. Entonces, no voy a tomar yo asistencia, o sea, no vamos a perder el tiempo en yo tomar la asistencia a cada uno, ¿verdad? Sino que, Nos actualizamos entonces, profe. por Nos vino bien el supuesto, paro. Reina, por supuesto, Reina, hay que actualizarse en esta vida. Perdón por interrumpir, profe. Señora, sí. por Perdón por favor. interrumpir. A mí no me molesta, te agradezco porque ahí me acordé que yo también les tengo que comentar esto. Esto es importante, ¿verdad? Está bien. Gracias. Profe, y esto no es solamente contigo, es con todos los docentes, ¿es verdad? Sí, mi querida. Esta modalidad. Sí, mi querida, porque es obligatorio. Ah, ok, Por eso gracias. por eso es que yo el lunes le decía, y está bien, por eso es que voy a volver a decir, no perdemos el tiempo, sino que estamos explicando cómo va a ser este año, ¿sí? Primero, para que no haya sorpresa. Segundo, para que digan, bueno, pero la profe nunca nos dijo esto. Entonces estoy tratando de acordarme. Son muchas cosas por las que yo les tengo que comentar a ustedes para que vayan sabiendo, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es justamente esto, ¿verdad?
es que se toma la asistencia de ustedes, ¿sí? Y la mayoría de los docentes bajamos ya una aplicación porque esto es obligatorio. O sea, a nosotros nos obligan a llamar una lista, sí, pero como les digo, no les voy a estar poniendo ahí, pónganme en el mensajito, no, sino que directamente activo lo que es la participación de ustedes y con eso ya se toma asistencia de manera automática. Bueno. Gracias, profe, por la aclaración. Dale, querida. Y es para todos, porque como te digo, es obligatorio. Entonces, tu asistencia, tanto de presencial, tiene que también pesar como el virtual. Bueno. No sé si tienen alguna consultita. No, es importante que les aclare. Por eso voy a decirlo. Yo no tengo ningún problema. Les voy a aclarar cómo va la cosa para que ustedes sepan. De igual forma, hay soluciones, hay situaciones, de repente alguien trabaja o no puede llegar ahora, saben ustedes que pueden acercarse a coordinación, te escucho Daisy, y pueden presentar su certificado. Profe, una consulta. Dime. El año pasado, por ejemplo, la coordinadora nos había dicho que no era tan importante o tan trascendental conectarnos en la modalidad virtual, Ok. pero sí hacer todo lo posible por estar en las clases presenciales, Ujú. que eso tiene mucho más peso que la asistencia virtual. En este caso, con la aplicación que ustedes tienen, sería de igual forma, ¿verdad? O sea, tanto virtual como presencial tiene el mismo peso la Sí, asistencia. señora, así es. Sí, señora. Bueno. Ah, ya, ahí está. ¿Sabes? Te comento, porque hay una resolución nueva, pues, Daisy. Nosotros tenemos una resolución nueva por CONES. Por eso es que hay algunas cosas que cambiaron. Sí, Nosotros sí, tenemos... porque según tengo entendido, de la única que tiene modalidad híbrida es la filosofía. Como nosotros, sí. Después todas son 100% Sí, presenciales. señora, y en todas las universidades también, te cuento. Todas las universidades es 100% presencial ya. Entonces, como yo les había dicho el lunes, teníamos 2 semanas presenciales, ¿se acuerdan? 2 presenciales, una virtual y una asincrónica. O sea, vamos lentamente ya para otra vez tener 100% presencial, ¿verdad? Entonces, por eso hay pequeños ajustes a través del CONES. Los cambios, el tema de asistencia, que sí, este año es mucho más exigente que el año pasado. Entonces, todo eso para que lo sepan. Así que si tienen alguna duda, consulta, lo que sea, pueden acercarse sin problema, ¿verdad? Cuando estemos en presencial o incluso si es que Maximiliano me quiere comentar alguna situación de algún alumno, estamos para conversar primero. Pues primero tenemos que hablar para tratar de llegar a una solución y después ya vemos cómo se desarrolla. Pero lo importante es acercarse porque yo no voy a saber si es que ustedes no me lo dicen, ¿verdad? Bien, continuamos, ¿les parece? Sí, profe. Genial. Muy bien, aquí habíamos quedado en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Cuando dije periodización ya llegó nuestra hora, ya tuvimos que cerrar. Ya no pudimos hablar. Pero hablamos de la edad de bronce. ¿Y dónde está la edad de bronce? Justamente por eso le hice yo esto, que está un poquito más arriba. Aquí, ¿verdad? Tenemos en lo que es en la edad ya de los metales. Yo ya me fui buscándole piedra, después, bueno, asumí bronce, no, ya estamos un poco más avanzados, ¿no? Edad de los metales. La edad de los metales tiene 3 subdivisiones, ¿verdad? Cobre, bronce y el hierro, que como siempre digo, lo seguimos utilizando hasta ahora, ¿no? Entonces, en esta edad de bronce específicamente, se empieza a desarrollar la cultura egea. ¿Y dónde queda la cultura egea? Bueno, pues cultura egea se refiere justamente a lo que estaba, a estas islas que estaban por aquí. Islas y también Grecia continental. No solamente las islas, pero por eso justamente se llama cultura egea, ¿verdad? Por las islas Cícladas y también por la parte de Grecia continental. Cultura egea, bueno, pues viene del mar Egeo, sencillo. ¿Cuándo se desarrolló? Y aquí es donde les digo que nosotros hablamos de prehistoria.
no podemos escaparnos de ello, en el tercer milenio antes de Cristo. Entonces, en este tercer milenio, en esta edad de bronce, le tenemos a Creta. Yo creo que hace rato les dije, Creta es importante, pues no les dije por qué, ¿verdad? Entonces, justamente por el desarrollo de esta isla y de su sistema palacial, porque llegaron a tener palacios, ¿verdad? Hay diversas teorías del por qué se destruyó después con el tiempo, pero Creta tenía varios palacios, Knossos y Faisto sobre todo. Y después hablamos también de la edad del bronce, pero un poco más reciente, es decir, estamos hablando de milenios, estamos hablando de por lo menos 2000 años, del segundo milenio antes de Cristo. Y tenemos aquí dos culturas, la cultura minoica, que habla del rey Minos específicamente. No sé si alguien escuchó hablar de él, ¿me puede comentar un poco? ¿O no escucharon de él? No, profe. Yo sí, profe. Te escucho. Yo sí, profe, por el mito del Minotauro. Por el mito del Minotauro. Exactamente, genial. ¿Nos podés explicar un poquito o no te acordás? ¿Cómo era? ¿Qué hizo? No recuerdo mucho, profe. Yo lo que recuerdo del mito era que el rey Minos iba a hacer un sacrificio, creo. Ujú. Y le pidió a Poseidón que le entregara un toro para sacrificarle. Sí. Pero al ver que era muy hermoso, decidió engañar y cambiar por otro. Ujú. Y Poseidón, al darse cuenta de eso, hizo que convirtió a su esposa en vaca, creo. Y al final terminó haciendo esa unión y de ahí nació el Minotauro. Ah, mira, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Y después que hizo el famoso laberinto, ¿verdad? Sí. El laberinto del Minotauro. Bien, y después tenemos cultura micénica. Micenas, ¿de dónde? Bueno, de esta pequeña ciudad que les dije que tiene yacimientos arqueológicos, aunque ustedes van a decir, toda Grecia tiene, profesor, yacimiento arqueológico, ya que estamos estudiando. Y sí, toda Grecia tiene yacimiento arqueológico, cierto, ¿verdad? Pero las que más mencionamos son Micenas, Tirinto, Knossos, Faistos. Hablamos de Troya, que Troya, si bien no se muestra, está más o menos por aquí, nunca está. Siempre en un mapa está, en el otro no está, así estamos. Y muchos más, ¿verdad? Pero esos son los más importantes, básicamente, de los que vamos a hablar, tanto en historia antigua de Grecia y Roma, como en arqueología. Entonces ya es 2 por 1 para ustedes, más fácil, ¿verdad? 2 por 1 más barato, salud. Entonces, después tenemos aquí el desarrollo de lo que son las islas Cícladas. O sea, yo solamente les fui citando un poquito cuáles son las islas. Por eso vuelvo a mi mapita, ¿verdad? Que está aquí. Delos, Naxos, perdón, ¿verdad? Son 9 en total. Por eso están aquí. Están como Cícladas, ¿por qué? Porque tiene como una formita circular. Entonces tienen 9 islas que son periféricas, ¿verdad? ¿Y qué significa Cíclada? Justamente significa círculo. Ahí le tienen a Milos, Mykonos, Naxos, Siros, Paros, Santorini. ¿Santorini conocen ustedes? ¿Habrán escuchado alguna vez? Sí, profe. ¿Sí? Por fotos. Es muy hermoso por lo que se puede apreciar. Bueno, obviamente yo conozco por fotos también, ¿verdad? Pero podemos soñar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Acá le voy a poner una foto para que se enamoren luego ya de Grecia. Hamburguesa para irnos ahí. Bueno, no se enamoren de ese precio que sale ahí, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno. Mykonos también, profe. Sí, no, de hecho muy lindo. hay cosas hermosas. Hermosas, ¿verdad? Entonces, para mirar un ratito nada más, no es que vamos a estar mucho tiempo, pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena. El mar Iónico es el que hace todo, profe. Qué belleza, ¿no? Qué feliz que sería yo ahí, pero bueno. Obviamente de viaje. Mira, este ya es yacimiento arqueológico. ¡Ja! Por supuesto. ¿Ah? La Pompeya griega, dice. Mira un poco. Y hasta ahora se mantiene así de bien, profe. Sí, estas son fotos actuales. Obviamente se puede, por supuesto, vos me vas a decir, profesora, con la inteligencia artificial se puede mostrar la foto. Y sí, claro, ¿verdad?
Pero esto es lo que yo conozco, al menos por todas las fotos que veo de Santorini, que es así. Bueno. Y bien, terminamos allí. Seguimos con nuestra realidad. No sé si alguien me escribió, creo que alguien me escribió, ¿no? Sí, alguien me escribió aquí. Quiero probar el giro nomás, dice. Después tenemos las islas Esporadas, ¿verdad? Esta es Ciro, que es la que pertenece a Eubea. Yo les mostré hace rato Eubea, ¿se acuerdan? Que es un poquitito más grande, bastante más grande que las demás. Pero esta Eubea es casi tan grande como Creta. Alguien me escribió de vuelta. ¿Qué pasó? No. Sí, ese raudal lo que acá en Paraguay al menos vamos a seguir soñando nomás nosotros con Santorini. Bien, Eubea está aquí y Esciros está aquí. Hay algo importante que ustedes tienen que saber con lo que es esta historia antigua. Ustedes saben que básicamente toda civilización tiene su, digamos, su... A ver, ¿cómo lo podría plantear para que no suene tan fuerte? Bueno, tiene sus colonias, ¿verdad? Hay lugares que tienen sus colonias. Grecia estaba llena de colonias. Y justamente eso fue lo que con el tiempo empezó a tener, esa es la razón, mejor dicho, por la cual con el tiempo empezó a tener varios problemas con otros lugares. Grecia, o sea, lo que es Atenas, peleó bastante en Macedonia. Y Macedonia, les cuento, para lo que es la unidad 5, Macedonia llegó a dominar Atenas, a dominar prácticamente todo. Por eso es que después ocurre ya lo que es la helenización o el helenismo con nuestra unidad 6 y ahí es donde nosotros cerramos la unidad. Profe, ¿puede repetir esa parte? ¿Qué cosa? ¿Y qué zona dominó Atenas? Algo así. Ah, bueno, Macedonia. Nosotros Macedonia. hablamos primero de lo que es Atenas. Atenas lleva la cultura, lleva la arquitectura, lleva el conocimiento, lleva la filosofía que ustedes lo estudiaron. Bueno, con el tiempo, Macedonia se preparó. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero les quiero explicar cómo cerramos. Entonces, Macedonia se prepara, Macedonia domina toda la parte de Atenas, porque ¿cuál es nuestra capital fuerte? Es Atenas. Atenas es para nosotros nuestra capital. ¿Cuál es la capital del Peloponeso? ¿Quién sabe? Encima está ahí. ¿Quién me puede decir? Laconia, profe. ¿Y quién está en Laconia? Esparta. Un poco Esparta, ¿verdad? Porque si yo te digo lacónicos, ¿verdad? O Lacedemonia, que puse en el examen, ¿verdad? ¿Qué es Lacedemonia? Bueno, la región donde estaba Laconia, donde estaba Esparta. Bien. Entonces, Profe, ¿no es el Trípoli? a ver, perdón. No, me fui a otro lado. No es el Trípoli, ¿verdad? No, corazón. Es acá. ¿Qué pone eso? Laconia. Aquí. Esparta. Ah, Aquí ok. nos quedamos. Profe, Nos quedamos. perdón, pero yo no entiendo más o menos esa parte. ¿Es como ellos eran diferentes culturas, iban agarrando a otros lugares o cómo es? Es que son diferentes culturas. Ah, o sea, no era todo así, solo uno, ¿verdad? No. Tipo fueron colonizando, ¿verdad? Como dijiste hace rato. Exactamente. O sea, eso, justamente eso quiero que entiendan, ¿verdad? Por eso es que Ya. yo no me apuro para mostrarle todo mi PowerPoint, porque le voy a poner todo y después ustedes, pero no, era que acá está esta civilización y acá, no. Y es un conjunto Y de Atenas era el civilizaciones. centro de todo. Atenas siempre fue la capital. Ok. Gracias, profe. Con Palas Atenea. Palas Atenea es su diosa, ¿verdad? O sea, vos tenés que tener en claro, Atenas, capital. Las demás eran colonias, ¿verdad? ¿Usan la democracia? Sí, usan la democracia. Más adelante vamos a ver cómo usan la democracia. Entonces, todo eso es importante. Necesito primero que se apropien de lo que es historia antigua, que entendamos esto bien y después, bueno, continuamos con el resto. Bien. Entonces, le estaba diciendo, hay distintas regiones. Esto yo les voy a poner en plataforma, pero por supuesto, ya les dije,
no hay problema con eso. Entonces, pero necesito, ¿verdad? Que ustedes vayan viendo. Esto es el Bósforo, aquí está Bizancio, ¿verdad? Aquí está el Helesponto o Egospóstamos, todas esas palabras, esos lugarcitos, esos vamos a ir mencionando, señores. No es que tampoco a profundidad vamos a estudiar todo porque no nos va a dar la vida, ¿verdad? Pero sí, por lo menos para conocerlas, ¿verdad? Esmirna, que fue importante también, Éfeso, Mileto, Halicarnaso, Pérgamo y muchísimos más. Lemos también, se menciona en lo que es la cátedra, ¿verdad? Y Córcira también. No todos, pero sí en una gran mayoría. Bien, aquí también hay otro mapa que de repente, como les digo, acá hay cosas que aquí están, o sea, acá aparece y en el otro no aparece. Entonces, acá ya tienen más por generalidades, ¿verdad? Más en, como está en mayúscula, como les digo, son las regiones más importantes. Entonces, esto ya lo tienen más o menos un poquitito conocido. Laconia. ¿Saben cuando alguien dice, sos muy lacónico? ¿Saben qué significa? Es muy lacónica esa persona, decimos. No, profe. Es muy corta de palabras. Te responde con un sí o con un no. Entonces vos le preguntas, sí te dice. ¿Y a qué se debe eso, profe? Y es corto, entonces se dice que es justamente de esta región de Laconia, ¿verdad? Eran cortos, ellos no hablaban casi. ¿Verdad? Bien, ubicación. Hablamos de los pueblos ya protogriegos que llegaron a la Grecia hacia el año 19 antes de Cristo. Entonces se disponen en distintos valles en realidad. Valles, cuando habla de montañas, habla de costas agrestes, significa de esas costas que son un poquitito, digamos, como campesinas, ¿verdad? Son costas un poco rudas aún. Esas son las costas agrestes. Entonces, estos pueblos, aquí por ejemplo ya tienen dos civilizaciones, dos pueblitos. Le tenemos a los aqueos y a los eolios. ¿Cuándo llegan ellos? En el siglo XV. ¿Cuándo se asientan los dorios? Desde el siglo XII, ¿verdad? Cuando hablamos de aqueos, eolios y dorios, hablamos de indoeuropeos. ¿Qué significa indoeuropeos? Que son civilizaciones que estaban tanto en Europa como en la India. Eso es indoeuropeo. Bien, y aquí tenemos la primera parte y tenemos 3 minutitos. Por lo menos vamos a apropiarnos un poquito más de esto, ¿verdad? La primera parte es lo que es la ocupación geográfica de Grecia en lo que es historia. Entonces, hablamos primeramente de Creta, ¿se acuerdan? Nosos y Faistos, como le dije, Creta que era la isla que estaba muy al sur, es casi la última que está al sur, bastante. Sí, profe. Bueno, ahí se desarrolló la civilización minoica. ¿Cuándo? Del año 300 a 1450 a.C. Luego tenemos la civilización micénica, que hablamos ya de una Grecia continental específicamente, porque está Micenas, como les dije, bueno, aquí está Micenas, pero no está Tirinto, les dije, más o menos en la región de lo que es el Peloponeso. Tenemos desde 1900 al 1200. ¿Cuál fue su ciudad importante? Por supuesto, Micenas y también Troya, que estaba en Turquía. Troya, por ejemplo, no aparece en los mapas ahora, pero sí lo vamos a ver eso en arqueología. En arqueología sí aparece Troya. Que está en duda. Es muy simpático porque Schliemann dice que él descubrió con lo que era la Ilíada y la Odisea, con esas, no son novelas, pero tienen un nombre específico, no me acuerdo ahora, pero que llegó hasta Troya supuestamente con la Ilíada y la Odisea, con esas obras, ¿verdad? Y muchos ponen en duda, muchos dicen que esas no son los restos de Troya. Después tenemos la Edad Oscura, que es del año 1200 al 800 a.C. Aquí hay un proceso de ¿qué? De polis, es decir, ciudades, estados. Se habla de una colonización y es lo que yo les mencionaba un poquito más antes, ¿verdad? Entonces, empezamos a tener polis, tenemos colonias, Éfeso, Mileto, por ejemplo, en Asia Menor.
¿Alguien me puede decir rapidito la definición de colonia? ¿Qué es una colonia? Cuando un pueblo se asienta en otro lugar Aparte de eso, ¿qué más? y para extraer recursos. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más? Es un conjunto de personas provenientes de otro territorio que se asientan en territorio ajeno. Pero que tienen una ciudad que prácticamente a la que deben ellos de responder de manera económica. Eso es una colonia, ¿eh? Una metrópolis. Una metrópoli, exactamente. Gracias. Esa es la palabra que estaba buscando desde hace rato que no la estaba encontrando en mi cabeza. Muchas gracias. Es metrópoli. Tiene metrópoli. La colonia es el lugar, ¿cierto? La parte geográfica donde se asienta un grupo de personas, como ustedes bien me lo dijeron, trabaja la tierra y del costo o del producto de trabajo de la tierra lo envían a la metrópoli. Es lo que pasaba con España y con sus colonias aquí en América. Solo que este concepto de colonización, sí, ya lo tenemos desde aquí, ¿verdad? Desde historia antigua. Bien, seguimos y creo que vamos a quedar acá. Época arcaica, del 800 al 500. ¿Cuáles fueron las ciudades importantes? Atenas y Esparta, que ya sabemos dónde queda, en la península del Peloponeso. Después tenemos la época clásica, en donde tenemos las ciudades importantes, Atenas y Esparta. Ya se dan cuenta que Atenas y Esparta son importantes, ¿verdad? Entonces, Atenas y Esparta en un primer ciclo y posteriormente se suma Tebas, porque Tebas llegó a ser tan buena como esas dos ciudades anteriormente mencionadas. Es interesante porque eran completamente distintas, ¿verdad? Y después tenemos la época helenística y con esto nosotros cerramos Grecia, ¿verdad? ¿Qué sucede en la época helenística? Hablamos ya del siglo IV al III antes de Cristo y con el imperio de Alejandro Magno y la conquista de Egipto, Afganistán e India, lo que nosotros llamamos tranquilamente y sencillamente todo lo que fue la conquista del mundo antiguo, así se le llama, con Alejandro Magno. Habrán escuchado alguna vez, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Bueno, gente, ya llegó nuestra hora. Ya me pasa un poquitito, así que les pido disculpas, pero creo que es importante, ¿verdad? Tranqui, profe. Gracias a ustedes.